Son las 7:22 y con mucha satisfacción recibimos aquí en RPP al doctor Rolando Arellano. Como dije, es psicólogo por una parte, pero ha hecho un doctorado en Francia en gestión y es un conocido experto en marketing de empresas. Y lo hemos invitado es naturalmente porque ha publicado un libro que me ha resultado sumamente útil: Votar y comprar. Cómo votar mejor usando nuestra experiencia de compra. El autor comienza reconociendo que el título puede parecer irreverente, pero además de este libro, el día de hoy en El Comercio ha publicado una columna que yo encuentro también bien original y bien útil sobre la imagen de los empresarios en el Perú, que es un llamamiento a que el empresariado peruano se asuma en su responsabilidad de estabilidad y de solidaridad. Doctor Arellano, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Bueno, en el artículo de hoy, comencemos por ahí, pese a que el libro es fascinante. Comencemos por el artículo. Usted establece en 7 puntos lo que piensa sobre la situación de los empresarios en el Perú, que es una situación un poco paradójica, porque ellos se sienten mal amados en nuestro país, pero sin embargo hay varios candidatos presidenciales a los que no les va tan mal, que se jactan de ser empresarios, de pagar muchos impuestos, de tener decenas de miles de puestos de empleados creados por ellos. Para que un político se jacte de ser empresario, y hay varios, significa que no hay tan mala imagen como muchos empresarios creen. Sí, en realidad hay mucha gente que aprecia el sentido empresarial. De hecho, los peruanos somos uno de los países con mayor sentimiento empresarial del mundo. Pero es importante que de alguna manera el sector empresarial empiece a mostrar todos esos aspectos buenos que tiene y a corregir algunas de las cosas que no está haciendo bien, porque para justamente poder asumir esta labor que tiene de dirección, ¿no?, del país y que va a ser muy importante en estos momentos, pensando en el gobierno que tendremos, ¿no?, en los próximos años. Uno de los reproches que usted formula es que no haya una asociación más estrecha entre los responsables de las grandes empresas, que usted dice que al fin y al cabo son solo 0.5 de las empresas que hay en el Perú, y de la enorme cantidad de micro y pequeños empresarios. Usted sostiene que las instituciones gremiales no son percibidas como representativas de los dos tipos de empresas diferentes por su volumen. Así es, no son percibidas así, pero por ejemplo se habla mucho de CONFIEP, pero en CONFIEP hay representantes de la pequeña empresa y hay una buena cantidad, lo mismo en la Sociedad Nacional de Industrias, pero al no mostrarlos de la manera adecuada, al no salir ellos también a mostrar que son parte de este grupo, simplemente se asocia a las grandes corporaciones, ¿no? Y eso les hace daño porque son objeto de ataques de diversos lados que finalmente terminan haciéndole daño también al país y al desarrollo económico, ¿no? Usted sostiene también que otro de los errores cometidos por los empresarios es no mostrar, por pudor, vaya usted a saber por qué, más las cosas o los actos de responsabilidad social en que se hayan implicados, porque los hay. De vez en cuando trasciende algo en materia educativa o en materia ambiental, pero en general no hablan mucho de todo lo que es un compromiso ciudadano de las empresas, que sin embargo está creciendo entre los empresarios. Usted reprocha el que no se muestre más eso, ¿no? Así es, mientras por un lado yo le reprocho que hay cosas en que tienen que cambiar y mejorar, por ejemplo acercarse a las pequeñas, por otro lado también les reprocho es que hacen muchas cosas. En el caso de la pandemia el sector empresarial ha sido sumamente colaborador. Hemos hecho nosotros algunos análisis y en términos del PBI, las empresas peruanas en la pandemia han dado voluntariamente casi 4 y poco más veces que lo que dan las instituciones norteamericanas en su país. Pero al no decirlo,
de todas maneras se quedan con esta imagen de que no colaboran, ¿no? Y el que calla otorga, ¿no? Entonces, cuando algún antiempresa empieza a decir las empresas son abusivas y no ayudan, y ellas se quedan calladas, al final están casi dándoles la razón a lo que ellas están diciendo. Otro de los 7 reproches de su lista, 7 como los pecados capitales, hay como las virtudes quizá también, es que no han sabido distinguirse, cortar rápidamente con los empresarios que manifiestamente, dice usted, estaban conduciéndose mal por abuso de su poder, por ejercicio de monopolios o peor aún, por dejarse corromper o corromper ellos. Pero este es un problema general de todos los gremios. Es fácil decir, Otorongo no come Otorongo, pero lo hemos visto también entre médicos, lo hemos visto entre muchas otras profesiones, sí, de todas, ¿no? Uniformados incluso. Es muy difícil que dentro de los gremios uno sea claro cuando un dirigente o alguien con alguna notoriedad está incurriendo en una falta grave que termina por desacreditar a todo el gremio. Así es un problema general, pero no por general, digamos, deja de ser menos grave, ¿no? Y en este sentido, la mayoría de empresarios son personas que cumplen con la ley, son personas que no tienen por qué ser metidas dentro de este juicio negativo, ¿no? Claro que responden unos cuantos, ¿no? Permítame, por favor, para yo cumplir con mis deberes, ir a la franja electoral y si tiene unos minutos retomamos porque quisiera que usted nos diga una palabra sobre su libro, Votar y Comprar. Pausa y regresamos. Son las 7:32, estamos conversando con el doctor Rolando Arellano, director de Arellano Marketing. Y quería que nos diga una palabra sobre su libro, Votar y Comprar, título que él confiesa tener un poco de irreverencia, subtítulo ¿Cómo votar mejor usando nuestra experiencia de compra? Y a mí me ha llamado mucho la atención la metáfora que usted hace de la manera como una persona compra un refrigerador. Y me ha gustado tanto más que hace poco me sucedió a comprar y veo que usted narra exactamente lo que me pasó a mí. Primero, hay que medir el sitio para no comprar algo más grande de lo que puede entrar. Luego, saber cuál es el consumo de electricidad, saber si hace bulla durante la noche, saber si es que congela bien, etcétera. Que satisfaga a las necesidades que uno define previamente. Luego consultar 1, 2, 3 personas, parientes, amigos, vecinos, para ver qué marca da garantías. Tomar garantías también de que la empresa que la vende la va a transportar a la hora, etcétera, etcétera. Y sin embargo, dice usted, como consumidores, nosotros los peruanos hemos aprendido mucho y tomamos en cuenta muchos factores que antes no se tomaban en cuenta. Sobre alimentos también, ¿no es cierto? No digo sobre casas o autos cuando hay que comprar eso, refrigerador. Y sin embargo, dice usted, ese cuidado, esa búsqueda de información, esa búsqueda de una decisión razonable e informada no se aplica en el momento de decidir un voto. ¿Cómo explicar que hemos madurado en un campo, el del consumo, y no el otro, el de la política? Sí, mira Fernando, esto está muy relacionado con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Durante los últimos 20 años, en el siglo XXI, gracias a las empresas, las pequeñas, medianas, grandes, los peruanos hemos tenido mucho desarrollo en términos de capacidad de consumo, en términos económicos, y ya nos hemos olvidado de las épocas en que hacíamos cola para comprar o que recibíamos lo que nos daban y no protestábamos, porque ahora con la abundancia, digamos, de oferta o la mayor oferta, hemos aprendido a elegir y hemos aprendido a reclamar. Eso mismo no se ha dado en el caso de la democracia, básicamente porque muy pocas veces al año, digamos, o muy pocas veces en nuestra vida elegimos. Y quizás por eso hemos pensado de que no tiene la importancia que realmente tiene para nosotros. Estamos eligiendo a alguien que así como una refrigeradora o un celular nos sirve, bueno, esto nos sirve muchísimo más porque va a administrar nuestros bienes.
Incluso pensamos que cuando elegimos a un presidente decimos el primer mandatario y pensamos que vamos a elegir al que manda, cuando en realidad es al primero que obedece, ¿no? El primer mandatario es el que recibe el mandato. Entonces, lo que decimos es, ya que hemos aprendido por lo menos a comprar, apliquemos siquiera ese conocimiento para cuando votamos o compramos, elegimos algo mucho más importante, que es un presidente y un Congreso. Y este es el caso del libro, no lo que mostramos en este libro, que es votar y comprar, ¿no? Básicamente es aplicando nuestra experiencia de compra a la elección. Si hiciéramos eso en esta semana, pensando, oye, si fuera un refrigerador o un celular, ¿a qué candidato elegiríamos? Ganaríamos muchísimo en esta confusión en la que estamos muchos ahora, o muchos peruanos, con respecto a por quién votar este domingo que se viene, ¿no? Ahora, una cosa que me llamó la atención en el libro también es que usted sostiene que las grandes orientaciones, izquierda, derecha o centro, terminan siendo menos relevantes que informarse sobre aspectos como ¿qué trayectoria tiene? ¿Ha despertado confianza por la actividad que ha ejercido hasta ahora en su ambiente, entre quienes lo conocen? ¿Sabe administrar? ¿Es un hombre que resuelve problemas? Como si usted quisiera orientar el criterio de los electores a soluciones y no tanto a perdernos en sueños ideológicos. Bueno, no, es que el tema de la ideología que le explicamos, porque este es un libro que no solo explica el proceso de compra, sino que te explica qué es izquierda, qué es derecha, para qué sirve el poder legislativo, el ejecutivo, etcétera. Es un libro de cultura cívica, ¿no? Pero lo que queremos decir es de que eso es importante en la medida en que se adapta a lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros vamos a votar por nuestros candidatos y por eso tenemos que saber qué es lo que esperamos. Si queremos que alguien que reparta, ya sabemos por quién va a repartir. Si queremos a alguien que ayude a producir, ya vamos a buscar a aquel que ayude a producir. Pero eso no significa que vamos a estar por fuera de consideraciones ideológicas. Lo que este libro trata de no hacer es decir, vota por la izquierda o vota por la derecha o vota por el centro, sino vota por lo que realmente crees tú que va a servir a los mejores intereses tuyos y de tus hijos. Ahora, hay una paradoja que yo le someto como a psicólogo, que es su primera formación, ¿no? El hecho de que hay más oferta en estas elecciones, 18 candidatos, pero al mismo tiempo más incertidumbre de los electores. Sí, lo que pasa, Fernando, es que lo que hemos tenido es un círculo vicioso de oferta y demanda. Lo que hemos tenido es hemos sido malos electores y es importante que los peruanos reconozcamos nuestra responsabilidad en esta elección. Es muy fácil echarle la culpa a los políticos y decirle como son malos todos ellos, pero son malos, ¿por qué? Porque cuando las personas ven que cualquiera puede ser elegido porque nosotros no elegimos bien, se presenta cualquier improvisado, porque cualquier improvisado dice, de repente, me saco la suerte, ¿no? Es decir, el hecho de ser malos electores atrae a malos candidatos. Y eso va haciéndose un círculo vicioso cada vez peor. Y lo hemos estado viendo en estos 20 años, digamos, de gobiernos democráticos que hemos tenido. Cada vez estamos peor y cada vez nos quejamos más de los políticos, cuando en realidad es la responsabilidad de los ciudadanos el saber elegir, porque en ese momento los improvisados van a decir, oye, mejor no me presento, porque sé que voy a perder, porque ahí la gente va a saber que soy un farsante o lo que sea, ¿no? O un improvisado. Doctor Arellano, muchas gracias, felicitaciones por su libro, creo que es el primer libro que usted publica, ¿no? Ya es una obra considerable. Así es que muchas gracias por habernoslo hecho llegar, que nos ha permitido leerlo antes de entrevistarlo. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga muy buenas noches y nos veremos quizá cuando publique el libro número 22. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa.